La caída del Mencho, la noticia que está dando un golpe en este momento en medios internacionales y en todo México, ya que ha desatado una serie de situaciones duras y difíciles, donde el gobierno mexicano está enfrentándose a uno de los cárteles más poderosos de la historia de México. Después de haber dado de baja a su máximo líder, el cartel Jalisco Nueva Generación está en las calles generando terror contra los ciudadanos. Ahora, lo que le vamos a decir o mencionar es que se está circulando el rumor de que no fue el gobierno mexicano el cual habría abatido al Mencho, sino que fue el gobierno estadounidense el cual habría dado el golpe fuerte en contra de esta organización y de este narcotraficante. Pero vamos a ver, porque también fuentes oficiales norteamericanas han dicho que no es cierto. Así que vamos a ir viendo un poco de esto y qué es lo que se dice sobre este tema. Vamos a ir arrancando con todo lo que ha pasado, y es que hay un comunicado oficial de la Defensa de México, del Departamento de Defensa de México, donde dan detalles de cómo fue la operación y cómo fue que este sujeto perdió la vida. Veamos. Se hace del conocimiento a la opinión pública que, con trabajos de inteligencia militar central, el Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, Jalisco, en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención de Rubén N. Mencho. Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando 4 integrantes del grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación fallecidos en el lugar y 3 heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México. Entre estos últimos se encuentra Rubén N. o El Mencho. Sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación. Además de lo anterior, fueron detenidos otros 2 integrantes de esta organización delictiva y fue asegurado diverso armamento y vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados. Lamentablemente, durante esta acción militar, 3 elementos de nuestra institución resultaron heridos, quienes de igual forma fueron trasladados a instalaciones sanitarias de la Ciudad de México para su atención médica de urgencia. Cabe hacer mención que, para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país. En estos momentos se están concentrando elementos de la Guardia Nacional y tropas del Ejército del centro del país y estados aledaños a Jalisco para reforzar la seguridad de esta entidad federativa. Con estas acciones, la Secretaría de la Defensa Nacional refrenda su compromiso de contribuir al fortalecimiento de la seguridad de México. Ejército Aérea y Guardia Nacional, la Gran Fuerza de México, publicaban ellos en sus redes sociales. Pero vamos a ver qué es lo que están diciendo los académicos referente a esto. Precisamente. Pero, Oliva Posada, quien es profesor vamos a ver algunas de las imágenes. Hay personas que ya están diciendo que esto del Mencho no tuvo nada que ver con el gobierno mexicano. Que la captura del Mencho haya sido posible gracias a inteligencia del gobierno de Estados Unidos, porque México siempre había filtraciones, no es un logro, es una humillación institucional. Pero parece que ya le agarraron gusto a atrapar sapos. De verdad, nuestras propias dependencias no podían operar sin que alguien avisara al crimen. El gobierno de Estados Unidos operó de manera directa, organizada y con resultados. Aquí, con todo el aparato del Estado, no pudieron o no quisieron. México ya pagó el precio del desorden con el Culiacanazo. La diferencia es clara. Unos operan con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, otros improvisan o se hacen como que la Virgen les habla, mostrando estas imágenes que están a continuación. Imagino que es de la captura donde fuerzas especiales norteamericanas han apoyado.
atrás hay lumbre. Ok, esto pues como les digo ya la misma embajada de Estados Unidos en México ha dicho que ellos no tuvieron nada que ver y dice lo siguiente. Tras calificar como falsa una noticia que circulaba, la embajada de Estados Unidos en México aclaró que el operativo que derribó en la dada de baja de Mencho fue planeado y ejecutado por las Fuerzas Especiales Mexicanas, ya que habían personas que estaban hablando sobre esto, pero la misma embajada de México ha dado a conocer que no, según lo que ellos dicen. Pero tenemos aquí un análisis de un periodista mexicano que habla sobre este tema. Vamos a escucharlo. Bueno, quiero comunicarles lo que sabemos hasta este momento. Hubo un ataque en la madrugada en la zona de Tapalpa, en el estado de Jalisco. Es una población que está entre Puerto Vallarta y Guadalajara. Ahí se localizaba el Mencho, que es el máximo líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Los reportes que me llegan aquí en los Estados Unidos, a través de Associated Press y Reuters, tienen que ver con que en este operativo las fuerzas norteamericanas eliminaron a el Mencho, a Nemesio Oseguera, conocido como el máximo líder del cártel Jalisco Nueva Generación. De ahí vino una serie de reacciones en las que hombres armados tomaron el aeropuerto de Guadalajara, hicieron un absoluto caos ahí, y en la zona de Guadalajara, puntos aledaños, han estado tomando como rehenes a turistas norteamericanos en Guadalajara y en el propio aeropuerto. Las carreteras de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Colima y se va hasta Morelos y Puebla, son muchas de estas carreteras están tomadas por narcotraficantes haciendo diferentes narcobloqueos en diferentes puntos. Hay una máxima alerta para los ciudadanos norteamericanos que estén en México para que se refugien en lugares seguros y que no salgan a las calles. El caos se ve en Guadalajara, en Tapalpa, en Talpa, por supuesto en Puerto Vallarta, y esto sigue hasta la Riviera Nayarita y baja por Michoacán y se mete por Guanajuato. En todos estos lugares hay más de 25 puntos que se han reportado últimamente y que tienen que ver con lugares en los que hay retaliation, quiere decir reacción. Después acaban de reportar el asesinato, bueno, la muerte también de el Tolín, que es uno de los operadores más importantes del cártel ERA. Bueno, esto es parte, pero también tenemos aquí a otro periodista mexicano que también está hablando, conocido o de nombre Pedro Ferriz, que dijo lo siguiente. Amigos, los saluda Pedro Ferriz aquí desde casa. Vengo llegando de misa, cuando de repente en pleno evangelio, escuchando la palabra del Señor, me empiezan a llegar una enorme cantidad de mensajes. Pedro por aquí, Pedro por allá, Pedro por acullá. Acaban de matar al Mencho. El Mencho, uno de los líderes del narcotráfico más importantes, no solamente de México, del mundo, ha sido abatido presuntamente, y lo quiero decir así, por fuerzas norteamericanas. Hace apenas no han pasado ni 15 días, que el Senado de la República autoriza la entrada de miembros del ejército de los Estados Unidos a nuestro país en una operación, ahora sí que como dicen, por la calle 12, que tenía el objetivo de educar a las fuerzas de élite mexicanas por parte de un asunto de intercambio, de entrenamiento, pero pues ya nos dimos cuenta que esto no fue así, ¿no? Claramente el gobierno de los Estados Unidos tiene mano sobre la muerte de El Mencho. No es una victoria de Claudia Sheinbaum, pero sí las consecuencias las va a pagar el gobierno de Claudia Sheinbaum. Tanto decía Claudia Sheinbaum sobre la guerra en contra del narcotráfico de Felipe Calderón Hinojosa, y creo que ahora, mi querida amiga, bien dicen que no digas de esta agua no hay de beber porque nadaráis en ella. Con la muerte de El Mencho le acabas de declarar la guerra abiertamente al narcotráfico. El Mencho, sin lugar a dudas, uno de los líderes del narcotráfico más importantes del mundo. Yo creo que podemos comparar el abatimiento del Mencho con la muerte de Pablo Emilio Escobar, un hombre que tenía influencia en México, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África, por
por todo el mundo el cártel Jalisco Nueva Generación tenía un poder enorme en términos de narcotráfico. Entonces acabar con el Mencho es efectivamente acabar con uno de los líderes del terrorismo, del narcotráfico más importantes del mundo. Donald Trump ya lo había advertido, había dicho que iba a ir en contra de los narcotraficantes y que los iba a matar, estuvieran en donde estuvieran. México chilló como marrano diciendo que la intromisión a la soberanía, que cómo se les ocurría decir que eran terroristas, y ya sabes, en una política de abrazos y no balazos, y una alianza que se da con el narcotráfico desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues quedó claro, ahí está el primer resultado del ataque en territorio mexicano por parte del gobierno de los Estados Unidos, que acaba con la vida de uno de los líderes del narcotráfico y del terrorismo más importantes a nivel mundial. La noticia todavía es una noticia en desarrollo. Veremos qué sale a decir Omar García Harfuch. Ya veremos qué dice mañana la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera, pero yo creo que los mexicanos tenemos derecho a no distraernos y, por supuesto, a no caer en las mentiras. Bueno, esto es más o menos la teoría que se está manejando de diferentes fuentes donde ellos afirman este tipo de situaciones. Pero para mientras, hay cosas que están pasando y hay que compartirlas. Y es que, mire, lo que decía que quienes van a pagar las consecuencias serían los mexicanos, porque acaban de decir el cartel Jalisco Nueva Generación ha advertido que atacarán a cualquiera que se encuentre en el exterior e insta a todos los residentes de Guadalajara a permanecer en sus casas. Esto es lo que ha dicho el cartel Jalisco Nueva Generación después de la caída de su máximo líder, pero siguen llegando reportes donde están también intentando tomarse hospitales. Esto sucede en el Hospital General de Soquipan. Reportan tipos armados en los alrededores del centro médico. ¿Dónde están ellos? Al estacionamiento, al estacionamiento, al estacionamiento. ¿No se puede salir? Abajo, abajo, abajo. Allá, para acá, por favor, para acá, por favor. Para arriba, por favor. Por acá, por favor. Y esto es lo que están viviendo los mexicanos después de que cayera el Mencho, ya que están siendo momentos de terror para la gente de Guadalajara. Realmente lamentable todo lo que se está viviendo a esta hora, que pues la verdad que el pueblo merecería estar en paz, pero esto es lo que hay. Después de que el gobierno mexicano afirmara de diferentes maneras que ellos eran abrazos y no balazos, parece ser que Donald Trump los obligó a salir de su confort y a enfrentar a los grupos criminales. Recuerde dejar su like, suscribirse y recuerde que todos los días estamos subiendo contenido para que usted se mantenga informado. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.